Con bastante frecuencia hago caminatas y, a veces, incluso acampo una noche o dos. Por lo general, entro sin un plan real en mente, busco un sendero poco común y simplemente veo dónde me lleva. Creo que es la emoción de no saber lo que veré lo que lo hace tan agradable. En caso de emergencias, aunque siempre voy preparado con múltiples métodos de navegación porque, de todos modos, nunca se sabe. Estuve de excursión a principios del verano de este año. Como dije, fue un sendero aleatorio en medio del bosque cerca de mi cabaña. Nunca había estado en él antes, pero lo encontré inicialmente cruzando un sendero en el que estaba varias semanas antes. Este sendero era muy débil, como la mayoría de ellos aquí, pero a menudo me hacía preguntarme si era un sendero o si simplemente estaba imaginando un camino que en realidad no existía. Después de aproximadamente 2 horas, comencé a reconocer huellas de zapatos a lo largo de algunas de las partes más embarradas del sendero. Solo había unas pocas a la vez, y la mayoría de ellas no parecían seguir el camino. Lo cruzaban, o a veces, caminaban por él durante un minuto, y luego se desviaban abruptamente. Luego, en una hora, me encontré con una sección del sendero que estaba un poco más definida y tenía toneladas de huellas de zapatos esparcidas a lo largo y ancho, como si alguien constantemente se cruzara con esta parte. Miré hacia arriba y justo enfrente había una cabaña. Supuse que alguien había instalado un lugar fuera de la red, pero cuando miré la cabaña más de cerca, algo no se veía bien. Todas las huellas de zapatos que había visto tenían menos de unos pocos días de antigüedad, pero esta cabaña parecía no haber sido habitada durante años. La puerta estaba abierta de par en par, apenas colgaba de sus bisagras, y algunas partes en la parte inferior de la cabaña estaban tan desgastadas que se hundía en el suelo. Observé más de cerca al entrar al área alrededor, que había sido limpiada de árboles. No sé qué tenía este lugar, pero realmente me intrigó y casi sentí que necesitaba ver si alguien necesitaba ayuda, porque las huellas de zapatos recientes y la cabaña en ruinas no cuadraban. Me acerqué a la puerta abierta y de inmediato percibí un olor horrible, casi indescriptible. Cuando miré dentro, estaba claro que este lugar no estaba habitado. Había signos de animales salvajes anidando dentro, y el bosque estaba creciendo a través de las tablas del piso. Entré con cuidado y traté de ver lo que podía, pero el olor era tan fuerte que no pude continuar más allá de unos pocos metros. Me di la vuelta para irme y, al instante, sentí que se me hundía el estómago cuando una figura me miraba desde el bosque. Inmediatamente salió corriendo y se escondió en la densidad de los árboles. Hice lo mismo, corriendo entre los árboles a lo largo del camino, yendo lo más lejos que pude hasta que me sentí seguro. Cuando llegué a casa, llamé para informar sobre el comportamiento extraño en la espeluznante cabaña abandonada. Sabía que algo estaba pasando allí. Un grupo tardó varios días en salir e investigar con mi ayuda para mostrarles el camino. Pero cuando llegamos, todo lo que quedaba de la cabaña eran cenizas negras y madera carbonizada. Había sido quemada. Hasta el día de hoy, no ha habido nada que ver sobre la naturaleza espeluznante de esa cabaña y el hombre que había visto en el bosque. Pero está bastante claro que tenía algo que ocultar, algo que estaba encubriendo. Me temo que si me hubiera quedado más tiempo o hubiera ido más adentro de la cabaña, no estaría aquí para contarlo. Soy un oficial de nuestro departamento de policía local. Los turnos en nuestro departamento siempre cambian, y la gente trabaja de 10 a 12 horas en un horario diferente cada semana. A veces durante la noche, seguido de temprano en la mañana, y luego durante la noche nuevamente.
Este día estaba trabajando de 10 de la noche a 10 de la mañana y estaba en la oficina cuando un despachador me notificó de una llamada sobre un grupo de adolescentes invadiendo una propiedad privada. Específicamente, era un hospital en las afueras de la ciudad que había estado desierto durante la última década. Este era un lugar común para que los grupos pasaran el rato y realizaran diversas actividades ilegales, y todo el departamento sabía sobre esto. La mayoría de nosotros habíamos estado allí varias veces antes. Esta era la cuarta vez que iba allí, y estaba seguro de que sería un caso rápido y típico de entrar, escoltar a un grupo de amigos afuera o verlos salir corriendo. Estaba cansado, así que cualquiera de las dos opciones era suficiente para mí. Honestamente, no me importaba demasiado arrestarlos y acusarlos. Solo necesitaba que abandonaran la propiedad. Cuando llegué allí, rápidamente me di cuenta de una linterna brillando a través de las ventanas del segundo piso. Lo extraño fue que se movía muy rápido a través de varias ventanas, como si alguien estuviera corriendo por el pasillo. Salí de mi vehículo y preparé mi linterna. Luego entré al edificio. Lo primero que hice fue gritar, pidiendo a todos que se mostraran y todo eso, pero, por supuesto, nadie lo hizo. Escuché en la entrada cualquier ruido para, con suerte, darme una idea de dónde mirar, pero estaba lo suficientemente silencioso como para despertarme y ponerme nervioso. Me hizo mantener mi mano derecha en la funda de mi arma. Siempre tuve un ligero temor de que pudiera ser una trampa para guiar a un oficial e intentar algo, pero mantuve la calma y caminé por el viejo pasillo y subí el tramo de escaleras. Cuando llegué a la cima, un ruido sordo resonó en todo el edificio. Sonó como si alguien golpeara una pared, y definitivamente era del segundo piso. Entré al pasillo e iluminé mi linterna hacia abajo. Al no ver a nadie, ni siquiera una señal de nadie, llamé de nuevo muy agresivamente, sabiendo que las escaleras por las que subí eran la única manera de subir y bajar desde el segundo piso. Me quedé allí y escuché de nuevo, pero no escuché nada más que el crujido del edificio. Caminé lentamente por el pasillo, mirando a través de cada puerta y escaneando las habitaciones con mi linterna, pero no había nada más que viejas camas de hospital y graffiti. Cuando llegué a la última habitación, la puerta estaba cerrada, así que grité una vez más antes de abrirla. Despejé la habitación, pero no había nadie adentro. Sin embargo, había signos de actividad reciente, cigarrillos en el suelo con humo aún saliendo de ellos. Esto era extremadamente preocupante, sabiendo que no habían abandonado el segundo piso por las escaleras y que la única otra manera era si habían saltado por una ventana rota. Antes de que pudiera siquiera comprobar, la puerta detrás de mí se cerró de golpe, seguido de algo que se estrelló contra ella y pasos que se alejaban por el pasillo. Afortunadamente, pude empujar la puerta con fuerza para abrirla lo suficiente como para deslizarme por la abertura, ya que una gran cama de hospital estaba presionada contra ella. Cuando salí, quienquiera que estuviera allí ya se había ido hacía mucho tiempo. Llegaron refuerzos, hicimos una investigación más exhaustiva y también verificamos con el que originalmente llamó a los dos adolescentes. Lo extraño de esto fue que solo había un conjunto claro de pasos y solo una linterna en la ventana. Los cigarrillos aún encendidos también mostraban que se habían ido con prisa, lo que podría haber sido por mi llegada, pero entonces, ¿por qué uno de ellos se habría quedado atrás? En la mañana, recibimos un informe de una madre sobre su hijo adolescente desaparecido, seguido poco después por un informe idéntico de otra madre sobre su hijo adolescente. Después de investigarlo durante días, luego semanas y luego meses, era casi seguro que no iban a aparecer. Ahora, 6 años después, todavía no lo han hecho. Su desaparición es poco probable, y eso es lo que lo hace tan difícil. No es seguro si la persona que estaba conmigo en el hospital era uno de los dos niños,
pero la teoría más establecida actualmente es que sí lo fue. Alguien más, y, a menos que surja algo más, no es probable que lo sepamos alguna vez. Vivo en un pueblo rural realmente pequeño. La población es de solo unos pocos miles, y la ciudad más cercana está a un par de horas de distancia, pero la mayoría de las personas que viven aquí están cerca. Como había tan poca gente, todos conocían a todos, y todos sabían todo lo que estaba sucediendo en la ciudad. En el momento en que yo estaba en la escuela secundaria, tenía un mejor amigo, Chris, con quien salía casi todos los días. Durante la mitad del otoño, se habló mucho sobre una granja vacía en la ciudad que la gente estaba explorando. Yo nunca fui alguien que hiciera este tipo de cosas, pero Chris sí, y mentiría si dijera que no tenía curiosidad. Supuestamente, esta granja se había quedado atrás por los propietarios hace años. La dejaron pudrirse en las afueras de la ciudad durante los últimos 5 años, mientras estaba en la escuela secundaria. Ahora, los rumores se extendieron como un reguero de pólvora, mientras la gente contaba historias sobre ella y desafiaba a otros a explorarla. Fue en un fin de semana, la noche que Chris me lo mencionó. No teníamos nada más que hacer, y Chris parecía muy emocionado de ver de qué estaban hablando todos. Después de encontrar un par de linternas, nos subimos al auto y nos dirigimos a la granja. Solo sabíamos en qué camino estaba, pero no fue muy difícil de encontrar. Desde el camino se podía ver la casa podrida a lo lejos, pero no pudimos encontrar el camino de entrada. Era probable que hubiera estado cubierto de maleza y tal vez ya no existiera. Así que estacionamos en el camino y comenzamos a caminar por el campo hacia la casa. Era casi la 1 a.m., así que la luna iluminaba el campo lo suficiente para que pudiéramos navegar a través de él. A medida que nos acercábamos, casi parecía que la noche se hacía más y más silenciosa hasta que llegamos a la casa. Tenía malezas infestando todo el jardín y enredaderas creciendo a través de los paneles de madera en el exterior. Chris abrió el camino, caminando hacia el frente, donde faltaba la puerta, dándonos fácil acceso al interior. Entramos y comenzamos a caminar por las habitaciones, mirando la basura en el suelo y el interior en descomposición. Ambos nos preguntamos por qué estaba abandonado para empezar. Después de 1 minuto o 2, habíamos visto todo en el primer piso. Chris subió al segundo. Arriba estaba mucho más oscuro, casi como si no hubiera ventanas para dejar entrar la luz de la luna. Ambos encendimos nuestras linternas y las iluminamos. Solo había 2 habitaciones allí arriba, una en el lado izquierdo del pasillo y la otra en el derecho. Chris subió a la izquierda y descubrió que la puerta estaba cerrada. Mientras él luchaba con esa puerta, entré a la otra habitación, que estaba abierta. Estaba completamente vacía, tenía moho en el techo y nada más, pero había una sola ventana con losas de madera clavadas. Curioso por ella, me acerqué y me pregunté por qué necesitaban bloquear una ventana de arriba. Me agaché para investigar y miré entre 2 de las losas para ver qué había afuera de la ventana, pensando que tal vez tenía acceso al techo o algo así, pero no era así. Esta ventana solo daba hacia el campo de donde venimos, y mientras miraba hacia la hierba iluminada por la luna, vi una figura caminando hacia la granja no muy lejos. Rápidamente salí de la ventana y le susurré a Chris que alguien venía aquí. Los latidos de mi corazón ya se estaban acelerando. Creo que el hecho de que la figura estuviera sola realmente me asustó, al saber que no eran solo otros niños explorando el lugar. Chris también parecía nervioso al acercarse a la ventana para verlo por sí mismo, pero inmediatamente nos detuvimos al escuchar pasos entrando a la casa de abajo y nos quedamos congelados en el lugar, parados en medio de la habitación vacía, demasiado asustados para dar un paso y correr el riesgo de ser encontrados.
La persona caminó lentamente por el primer piso, se dirigió a las escaleras y comenzó a subir. Tanto Chris como yo nos quedamos mirando la puerta abierta, escuchando los pasos llegar a la cima y comenzar a acercarse aún más, hasta que la gran figura de un hombre apareció frente a nosotros. Estaba mirando hacia el otro lado y abrió la puerta cerrada, mientras estaba parado en el pasillo oscuro, a solo 4 o 5 pies de nosotros. Estaba conteniendo la respiración, solo esperando que no se diera vuelta. Pero cuando abrió la puerta, establecí contacto visual con otro hombre que estaba parado al otro lado de la otra habitación. Nuestra mirada se rompió cuando el hombre entró en la habitación y cerró la puerta detrás de él, pero los escuchamos susurrar inmediatamente después. Chris y yo hicimos nuestro movimiento, corriendo hacia el pasillo y bajando las escaleras, escuchando la puerta abrirse y pasos cargando detrás de nosotros mientras huíamos de la casa y corríamos hacia el campo. No nos detuvimos hasta que llegamos al auto. Nos alejamos, y durante todo el viaje de regreso a mi casa, ninguno de los dos dijo una palabra. Ambos estábamos en shock, asimilando todo. No teníamos idea de lo que estaba pasando en esa casa o quiénes eran esos dos hombres, pero por miedo a entrar en problemas por invasión, no llamamos a la policía. Fuimos estúpidos por haber ido allí, y no defenderé ninguna de mis acciones, pero siento que algo más estaba sucediendo en esa granja. Un mes después de ese incidente, compraron la casa y la derribaron sin dar ninguna razón, y si algo estaba sucediendo allí, probablemente nunca se sabrá con certeza.